Hoy quiero compartir con ustedes dos palabras que llamaron muchísimo mi atención. Una de ellas es la palabra mula y la otra es murciélago. Ambas definiciones las estoy tomando del libro que hace poco compré, que se llama El origen de las palabras. Lo definen como un diccionario etimológico ilustrado, escrito por Ricardo Soca, con el prólogo de Lola Pons, de Rey Naranjo Editores. Leo entonces en la página 344 y en la página 345. El origen de las palabras, Diccionario Etimológico Ilustrado de Ricardo Soca, Rey Naranjo Editores. Página 344. Escuchen esto, la palabra mula. Actualmente se refiere al animal híbrido, generado por la cruza de las especies de caballo y burro, pero la palabra tiene una larga historia. En nuestra lengua, así como en latín mula, en francés antiguo mule y en inglés clásico mule, tenía el mismo significado de híbrido, es decir, aludía a cualquier animal o vegetal, y aquí es donde está la parte importante o interesante, y es que yo nunca había asociado la palabra mula a una cruza. Sabía que las mulas eran un cruce, pero no tenía idea de que también podía referirse a algo vegetal. Entonces, volviendo, dice, aludía a cualquier animal o vegetal obtenido por cruza entre especies diferentes. En España en el siglo XV, mula ya designaba a la persona tonta o muy terca. Cuéntenme si en los países de donde nos escuchan o desde donde nos escuchen ustedes también en algún momento escucharon que se llamara a alguien como mula para designarlo como tonto o terco. Aquí en Colombia, por ejemplo, decimos terco como una mula. Es algo que era una frase muy común entre los abuelos. Continúo leyendo. En el siglo XVI, el biólogo inglés Ben Jonson utilizó esta palabra para describir a alguien que no tuviera sexo definido, pero hacia el siglo XVIII recuperó su sentido original de 1500 años antes y volvió a designar a todos los híbridos, tanto animales como vegetales. Aún hoy, los ornitólogos la usan para referirse a ciertas cruzas de aves. Por analogía con la cruza de especies animales, Quevedo y Garcilaso el Inca fueron de los primeros en usar la palabra mulato para referirse al mestizaje en la raza humana. Inicialmente se aplicó a la cruza entre europeos y moros, pero Garcilaso ya llamaba mulatos a los descendientes de negro e indio. Autores franceses llamaron mulâtre a la mezcla de franceses e indias. Y finalmente la palabra quedó reservada en portugués y en español exclusivamente para los hijos de negros con blancos. Ahí tienen pues la palabra mula. Recuerden, hace alusión a un cruce. Del libro titulado El origen de las palabras, Diccionario Etimológico Ilustrado, de Ricardo Soca, Rey Naranjo Editores. Ahora prosigo con la página 345, la segunda palabra que les dije que me había llamado muchísimo la atención, que era murciélago. Se van a dar cuenta de que cuando muchas personas la pronuncian mal, en realidad están siendo mucho más conscientes de la palabra que quienes pronunciamos murciélago. Aquí vamos. No todos los murciélagos son ciegos, apenas los de la especie Rosetus, pero casi todas las variedades de este quiróptero están dotadas de la habilidad de orientarse por el sonido, como una especie de radar acústico que en inglés se llama bat sonar y en español ecolocación. Sin embargo, antiguamente predominaba la creencia de que todos ellos eran ciegos, como demuestra el origen de esta palabra. Una metátesis del original murciégalo, formado por la expresión del castellano antiguo mur cego o ratón ciego, derivada del latín mus, muris o ratón, y caeculus, el diminutivo de caecus, o sea, ciego. Las 900 especies de murciélagos están formadas por los únicos mamíferos dotados de la capacidad de volar,
que unida al sentido de ecolocación, dio origen desde la antigüedad a fantásticas leyendas que surgieron en Siria y Babilonia, y que durante la Edad Media prosperaron en algunos países de Europa Oriental, hasta ser finalmente recogidas por el irlandés Bram Stoker en su novela Drácula, de 1897, en la que adquirió su forma contemporánea el mito de los vampiros, una palabra que viene del serbo-croata y húngaro vampir, con el personaje del conde Drácula. Ahí la tienen entonces la palabra murciélago, que espero que al igual que me sucedió a mí, ustedes se hayan sorprendido bastante.